mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Conversar en el Sol de la Mañana con dos de los distinguidos abogados del expresidente, el doctor Leonel Fernández, y de Funglode, el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez, y el licenciado Olivo Rodríguez Huerta. Hoy está con nosotros el doctor Cristóbal Rodríguez, que junto a Jorge Luis Polanco son los abogados de Guillermo Moreno, que es quien ha presentado la querella que fue objeto de un archivo definitivo por parte de la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional. Antes de que pasemos a comentar lo que es el paso siguiente, ¿no?, de el equipo de Guillermo Moreno, de sus abogados, vamos a conocer qué piensa Cristóbal Rodríguez del archivo que ha producido la magistrada y de los propios comentarios que ella ha hecho sobre los tipos penales que ustedes intentaban sancionar en esta persecución contra el expresidente Leonel Fernández, que sin embargo no están establecidos en nuestro código penal, aunque pudieran estarlo sí en otros países. Bueno, lo primero, hay tres cosas que es importante aclarar respecto de la decisión de archivo emitida por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Y lo primero y más preocupante, y esto lo hemos dicho y queremos insistir en ello, es que es imposible arribar a las conclusiones que arribó la Procuraduría Fiscal para archivar el expediente sin que mediara una investigación. Es imposible que esto se justifique en derecho sin una investigación previa. Hoy recoge el periódico El Caribe una crónica extensa donde, entre otras cosas, se dice que la Fiscalía dice que no encontró ninguna actividad de desvío de fondos capturados por Funglode en provecho del expresidente Fernández. ¿Y cómo usted puede encontrar lo que no ha buscado? Si eso es precisamente lo que se le pedía, que buscara, que investigara en el cumplimiento del rol que le impone el Código de Procedimiento Penal. En estos meses, después de haber recibido la querella, después de haber convocado la vista de abogado, dándole oralidad al proceso, no es posible que la magistrada haya llegado a esa conclusión producto de sus indagatorias. No, es que las indagatorias es lo que no se hizo. Es decir... Pero ¿cómo ustedes saben que no se hizo? Bueno, nosotros le planteamos decenas de solicitudes de diligencias en 3 documentos, el primero de los cuales se le planteó una semana después de interpuesta la querella. Es decir, el día... ¿Diligencias como cuáles planteaban ustedes, por ejemplo? Personas que debían ser requeridas para ser interrogadas. Sí. Cuentas bancarias que debían ser investigadas, empresas que debían ser investigadas y sus ejecutivos también requeridos para ser interrogados. Es decir, no hay manera, y quiero insistir en esto, no hay manera de llegar a una conclusión jurídicamente fundada sin que en los hechos que se denuncian o respecto de los hechos que se denuncian en la querella mediara un proceso mínimo de investigación. Y no se pudo haber dado ese proceso mínimo de investigación, porque para llegar a la conclusión de que los delitos de los que ustedes hablan no están tipificados, o sea, ellos tuvieron que ver, bueno, esto no se trata de una corrupción simple, o sea, se trata de una donación. No, si el propio auto lo dice, o sea, el propio auto reconoce que no se investigó. Es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito reconoce en su decisión que no investigó. Y yo digo, eso es grave. Eso es incumplir con los mandatos del Código de Procedimiento Penal. Porque no es, vamos a ver, no se trata de que alguien haya dicho, X mató a Y, pero Y está vivo y por tanto no hay homicidio. O sea, si no hay una persona que ha sido muerta, no hay
no hay homicidio. Eso es evidente que no hay que investigarlo porque la persona está viva. Pedro está vivo y están acusando a Pablo de haber matado a Pedro. Y Pedro anda por ahí bailando. Eso no hay que investigarlo porque eso es notorio, es evidente que no hay razón. Ahora bien, aquí se han planteado una serie de cuestiones muy verosímiles. Muy verosímiles. Una construcción de argumentos, una descripción de hechos, un aporte de indicios probatorios muy contundentes y muy verosímiles que ameritaban la investigación, que demandaban. Y no estamos hablando de cosas que son atípicas, que no generan culpa, ni son punibles. Estoy usando los términos de Baltasar Garzón en este caso. Sí, bueno, a mí me gustaría saber la opinión del señor Baltasar Garzón sobre el mismo caso que está pasando en España respecto de la infanta. El mismo caso. En el contexto, es decir, una ONG utilizada como una herramienta para no distorsionar jurídico de mi parte, déjeme leer el contexto completo del planteamiento de él, por lo menos este párrafo. La conducta antijurídica imputada por el querellante no existe. Es decir, lo que ustedes están imputando, dice Baltasar Garzón, no existe. Aún en el caso de que se hubiese valorado su existencia, no es típica, ni culpable, ni punible. Si él dice eso, no ha leído el Código Penal de la República Dominicana, ni leyó la querella. Si dice eso. Es decir, en la querella se describen 6 tipos penales. Y en un documento de 114 páginas, depositado en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el día 3 de abril, se hace un análisis pormenorizado de los fundamentos que dan pie a considerar como tipificados los hechos que se describen en la querella. Se analizan en 114 páginas cada uno de los tipos penales imputados. Este es el documento de respuesta a la solicitud de archivo que hicieron los colegas abogados de la Fundación Global y del expresidente Fernández. Solo al análisis del tipo de lavado de activos se le dedican en este documento 38 páginas, de la página 50 hasta la 88, a analizar en detalles y de manera pormenorizada la configuración en el caso de la especie de los elementos constitutivos del lavado. 38 páginas. En ese sentido, nosotros decimos, y quiero reiterarlo, la Fiscalía omitió su responsabilidad de investigar. Pero además... Iba a decir 3 elementos. El otro elemento es que el fundamento en el que basa la Procuraduría Fiscal su decisión es en que no se configuran los tipos penales. Ese es su fundamento. Aquí no hay tipos penales y por tanto no hay lugar a investigar. No procede a abrir la investigación. Y lo que pudieran haber, entonces no están tipificados. Y decide archivar sobre esa base. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las causas de archivo de un expediente están establecidas en el artículo 281 del Código de Procedimiento Penal. Son 9. La no configuración de tipos penales no es una causa de archivo. La no configuración de tipos penales es una noción que aparece en el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal como motivo para que el juez de la instrucción, en la etapa posterior a la investigación de la Fiscalía, decida si ha lugar o no a la realización del juicio intermedio. Entonces, lo que ha hecho la Procuraduría Fiscal del Distrito es basar su decisión en un supuesto jurídico que no es invocable por la Procuraduría Fiscal, que no es una causa de archivo. No es una causa de archivo. Que no tiene categoría o mérito para la investigación y que por eso ella no investigó. Porque ella incluso se lamenta que el legislador no le da categoría de corrupción
a lo que ustedes No, imputan. es que nadie ha dicho en ninguna. Nosotros depositamos una querella de 99 páginas y luego un escrito de contestación de 114. Sobre lavado. Sobre todos los tipos penales. Ok. Nadie ha dicho que la corrupción sea un delito. Nadie lo ha dicho. Bueno, pero ese Aquí se ha dicho que hay un conjunto de infracciones. Un conjunto de infracciones. Se describen 6 y se fundamentan 6. que ella le llama ¿Qué? indelicadeza. No, infracciones que se llaman, Ella le llama se indelicadeza. llaman prevaricación, se llaman concusión, se llama lavado de activos, se llama incremento patrimonial, se llama de las actuaciones de los funcionarios que se involucran en hechos incompatibles con su calidad. Esas son las esas son los tipos, no es la corrupción. Esos son los tipos. Entonces, cuando la Fiscalía del Distrito dice es que la corrupción no está la corrupción es un mandato de la Constitución al legislador y el legislador no ha tipificado la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción no es utilizar determinada posición en el entramado administrativo del Estado para favorecerse. Eso es la corrupción. Eso se hace entonces a través de la comisión de diferentes delitos. Y nosotros lo que decimos es, mediante actos de corrupción se incurrió en la comisión de una serie de delitos, de una serie de crímenes tipificados en el Código Penal, tipificados en leyes que complementan la normativa penal en la República Dominicana y que se describen y que se analicen y que se fundamentan en la querella y a los cuales se le adjudican y se le subsumen una serie de hechos. Entonces, reitero, el problema es que a esa conclusión de falta de mérito no era posible arribar sin una investigación, porque el mérito o no solo se podía derivar de la realización de una investigación de los hechos que se denunciaron en la querella. El y fue lo que no hizo la próximo paso Procuraduría Fiscal. de parte. Son las 10:04 minutos. Vamos a hacer un cambio, Mauri, entonces regresamos con esta inquietud de Marilena Núñez. De la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.